Se los contábamos antes de irnos a la pausa que tenemos a Federico Bruno para hablar de los 2 de la medianoche, o mejor dicho, @invasión de Brolis, como siempre, que nos trae hoy para hablar del LGTBQI, con 2 libros especialmente de ello. Sí, Are, es el mes del orgullo, las editoriales se hacen eco de ello y traje 2 libros que salieron hace menos de una semana. Los 2 son muy buenos, ya los estuve leyendo. Vamos a ir con uno conocido por todos, un autor genial como es Oscar Wilde, que en su tumba en París se hizo típico de que sus fanáticos van y le dejan besos con rouge rosa, al igual que está recreado en la tapa del libro. Y se generó tal daño a la tumba del escritor que tuvieron que poner una especie de prisma de vidrio para que nadie se pudiera acercar y preservar justamente donde descansan los restos de este genial escritor irlandés, que fue sometido a un juicio, fue condenado por mantener una relación con otro hombre. O sea, hubo una denuncia anónima. Hoy en día leemos todo lo que fue el contenido del juicio, por eso se llama Los procesos de Oscar Wilde, y no podemos creer sobre el sinsentido de todo, que empezó con una denuncia anónima. O sea, alguien dijo que Oscar Wilde tenía una relación con el hijo de un marqués y ahí empezó un juicio. Oscar Wilde ya era un escritor muy pero muy exitoso. Contextualicemos la época para la gente, porque por ahí muchos no lo saben, en dónde se originó todo esto y pensando también el contexto, porque hoy eso no lo viviríamos posiblemente como sociedad, pero en aquellos momentos para Oscar Wilde fue una tortura. Sí, sí, o sea, hablamos de la última década del siglo XIX. Igual. Y podemos asemejar el contenido de este libro con, por ejemplo, la cultura de la cancelación, cosas que hablamos muy típicas de esta época, y cómo un escritor era genial y de pronto le empezaron a poner mucha censura a su obra. Sacaron de cartel una obra de teatro, cancelaron el estreno de una película que también llevaba uno de sus títulos. Interesantísimo ver cómo el sinsentido de este juicio, que tuvo como corolario 2 años en prisión que estuvo Oscar Wilde, después la condena a trabajos forzosos y luego una triste caída donde él termina muriendo casi en el anonimato luego de haber sido uno de los escritores más importantes de su época. ¿Este libro es realizado por él o quién lo realiza? Es la transcripción de sus memorias. Del juicio. Justamente él se encargó de traducirlo en español. Ulises Petit de Murat, que fue un gran socio creativo junto a Jorge Luis Borges, dirigieron una revista, se encargaron de la traducción de muchas obras. Justamente está basado en esta traducción de los juicios al español de esta persona, y su nieta, que es una gran escritora, Claudia Boaf, se encarga de hacer el prólogo del libro. Perfecto. ¿Y qué más tenemos hoy, Fede? Bueno, vamos con el libro que yo creo que es la joyita o la gran novedad de este mes. Es uno de los primeros libros en español de un varón trans. Oliver Nash nació como mujer, vivió y se sintió con el cuerpo de un hombre e inició una transición, primero el cambio de su nombre, él se reconoce como Oliver Nash, y luego también con el cambio de su cuerpo, claro. Con hormonas, con la operación para quitarse el busto. Cuenta cuando él se comienza a autopercibir así. Exactamente. Y es en la niñez. O sea, él cuenta que en la niñez se empezaba a sentir muy incómodo con los disfraces de los actos típicos escolares. Él se sentía más cómodo cuando estaba disfrazado de algo a cuando se tenía que poner el traje de la vida diaria, ¿no? De cómo muchas veces el bullying al que fue sometido, el prejuicio de los mayores, el maltrato al que era sometido por sus pares, caló muy profundo, y quien le dio la llave para darse cuenta que lo que estaba haciendo era una transición fue justamente Facebook. Mirá, muchos decimos, ¿en qué? ¿O en qué Facebook momento? me escucha, Facebook me da publicidades, Facebook habla de algo de lo que yo hablé. Y en un caso donde la experiencia de Facebook y los algoritmos era un tanto primitiva, a Oliver Nash le salió un grupo de sugerencia de Facebook de club de fútbol, para jugar al papi fútbol de varones trans. Mirá. Entonces él jugaba al fútbol cuando él era ella, sentía mucha libertad en esos partidos de fútbol, tuvo una fractura, tuvo que dejar de ir a esos partidos de fútbol, y justamente esta especie de sugerencia de algunos grupos, cuando los grupos de Facebook eran una novedad, hoy en día ya es algo muy anticuado, y fue lo que le ayudaron a ponerle nombre a él, a todo eso que le pasaba. Así que está muy bueno y cuenta cosas muy típicas de Argentina. Generalmente cuando estos libros tienen éxitos son muchas veces importados de otros países, y en este caso cuenta anécdotas típicas argentinas. Por ejemplo, dice, no sé, en mi habitación de la adolescencia tenía un póster de Rebelde Way, mis amigas me decían,
cuál es tu pareja preferida, y él ahí se daba cuenta de que no empatizaba con ninguna pareja heterosexual, y eso lo podía traspolar a todas las historias que conocía de ficción. Así que es muy interesante el libro. Oliver Nash es un fenómeno de las redes sociales, se hizo muy famoso ahí y ahora ya tiene su libro, es una autobiografía. Bueno, me encantaron los dos libros que tenemos para hoy. Ahora enseguida vamos a hablar también un poco de esto con la música, vamos a hacer relación con lo que vos contás, Fede. ¿Dónde te pueden seguir a través de las redes sociales y encontrar todo lo que vos hablás de literatura? Bueno, en @Invasión de Brolis, siempre con algunos ejes de recomendación de libros. En este caso fue el mes del orgullo y trajimos a Oliver Nash y a Oscar Wilde. Fede, muchas gracias como siempre. Ahora nos vamos hacia la pantalla porque tenemos esta noche en Mar del Plata para cerrar junto a ustedes